se están perdiendo un tema muy lindo que es el antifonal. Créanme que estamos viendo en Primera de Samuel, capítulo 28, y cuando uno lee el Antiguo Testamento, encuentra cosas que uno dice, wow, ¿esto estaba aquí? Sí, siempre ha estado. El problema es que yo no le he puesto cuidado, no lo he leído. Siempre predicamos mucho más del Nuevo Testamento que del Antiguo. Pero he querido tener un equilibrio en la iglesia y en la primera parte revisar el Antiguo Testamento, que está lleno de riquezas espirituales para nosotros. Y hoy pudimos ver, por ejemplo, quienes no estuvieron con nosotros, que no debemos consultar a quién, a los adivinos, hechiceros, agoreros, nada de que me lean la mano, el tabaco, el ojo, el dedo gordo del pie izquierdo, nada de eso. Debemos caer en esos engaños. El huevo. Y lo segundo que aprendimos, que no debemos tenerle miedo a eso. Que están haciendo nada, porque tenemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces miren que aprendemos cosas muy, muy interesantes, cómo esta mujer pudo traer a Samuel. Voy a dar dos versiones, usted se queda con la que le guste. Los teólogos no se han puesto de acuerdo. Unos teólogos dicen que era la presencia de un demonio. Es válido porque eso sucede cuando algún adivino hace que dice, mire pastor, están moviendo la vela y todo eso. Son presencias demoníacas porque son espíritus y tienen poder. Aún más, los demonios tienen que vivir también en cuerpos, viven hasta en los cerdos. Se recuerda la época donde el Señor los puso en unos cerdos. Pero también algunos teólogos dicen que fue una soberanía de Dios que permitió solo por ese instante, que el verdadero Samuel viniese y confrontase a Saúl. Entonces usted dirá, bueno, ¿y con cuál nos quedemos? No, son dos corrientes válidas, ninguna es hereje, ninguna es una herejía, pero ustedes se quedan con la que crean en su corazón. Pero es válido, pero lo importante aquí no es tanto si aquí o allá, sino era el accionar de Saúl, de consultar a adivinos. Eso era un pecado. Aún más, no es solo un pecado, era abominación. Es decir, que eso le produce a Dios, escuchen lo que va a decir, vómito. Eso es la palabra, náuseas. Cuidado con caer en esas situaciones. Consultemos al cielo. Me gustó esa frase y lo anoté. No al infierno, sino al cielo. Vamos a tomar el libro de Marcos esta mañana. Vamos a avanzar. Está tratado de avanzar, pero hemos estado estudiando la vida de Pedro alrededor de la resurrección. Y vamos al libro de Marcos capítulo 15. En esta mañana versículo 42. El Señor es llevado a la crucifixión y en ese momento Pedro niega al Señor, pero el Señor en ese momento lo mira con ojos de amor, pero también con un desafío. No solo lo amó, esos ojos de ternura, sino también diciéndole, tienes que reflexionar por lo que acabas de hacer. Y la mirada del Señor es así sobre nosotros, nos ama, nos cuida, su misericordia es infinita, pero su mirada nos exige caminar en integridad. Su mirada nos pide que reflexionemos y pidamos perdón de nuestros pecados. Y el Señor tomará esos pecados y esos fracasos. Y como vimos finalmente, Pedro, cuando niega al Señor, el versículo 72 que ustedes pudieron ver ahí, termina llorando amargamente. Y ahí se cierra el telón, porque Pedro se queda llorando amargamente, el Señor es crucificado y muere. ¿Y ahora? Pedro se queda con una gran pregunta, y ahora yo lo negué, no alcancé a pedirle perdón, todos se fueron, todos están, recuerde que en este momento todos se fueron, se escandalizaron, se van y se esconden por miedo, pero pongámonos en los zapatos de Pedro. Y ahora el Señor acaba de morir, lo van a sepultar, y Pedro dice, esta va a ser la noche más amarga y más negra de mi vida. Y él se queda con un pensamiento, no lo dice la Biblia, pero lo asumimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Esta es mi situación, y ahora el maestro muere y yo no lo voy a volver a ver. Y usted me va a decir, no pastor, el Señor resucitó, pero Pedro no tenía ese pensamiento. Ninguno de los apóstoles lo tenían en su mente, y las mujeres tampoco. Es decir, nadie lo tenía en el plan, pero Dios lo tenía en el plan, lo había profetizado, Jesús lo había dicho, pero a todos se les había ¿qué?
olvidado. El temor, la angustia, la soledad, y aún más Pedro ahora había negado al Señor, dice, y ahora, fracasado, he negado al Señor. Y Pedro estaba muy, muy triste, muy acongojado, terriblemente destrozado, quebrantado y roto por dentro, y ahora él dice, ¿qué voy a hacer? Vamos a leer el preámbulo cuando dice versículo 42 del versículo 15 del capítulo de Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, es decir, era un hombre del Sanedrín, y José de Arimatea creyó en el Señor, un hombre rico, intelectual, académico, igual era muy par de un hombre que se llamaba, ¿cómo? Nicodemo. Entonces este hombre creyó en el Señor y dice que también esperaba el reino de Dios. Muy bien. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Osadamente significa me la juego, porque muy seguramente él diría, pues aquí muy seguramente me van a decir que no, porque es un cuerpo que todos tienen interés, el Sanedrín y los fariseos y todos están con interés de que, escuche lo que voy a decir, que no resucitara. Entonces usted me va a decir, ¿cómo así, pastor? Mire lo que dice, la Biblia dice claramente que los apóstoles no olvidaron que Jesús dijo, yo voy a resucitar, se les olvidó, pero los fariseos dijeron, este dijo que iba a resucitar. Increíble que aquel que no creía en él, sí creía que podía pasar eso, no en fe, sino en una circunstancia que les iba a cambiar a ellos el tema de la muerte del maestro o del posible Mesías que ellos decían. Entonces estos hombres dijeron, bueno, aquí hay un problema. Entonces por eso José de Arimatea dice, aquí hay un problema grave, pero dice, me la voy a jugar, voy a ir a ver qué pasa. Y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo ¿de quién? De Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese ¿qué? Muerto, porque recuerde que la muerte en la cruz duraba muchos días en agonía. La muerte de la cruz diseñada por los romanos, no antiguamente, sino por los romanos, ya estaba la cruz, pero ellos diseñan una cosa, era una máquina de tortura y de muerte. Primero era ¿qué? Tortura, agonía absoluta. Y él dice, pero ya se murió, eso fue a las 3 de la tarde, ¿cómo así? Pero ¿qué pasó acá? No era esa información muy coherente, pero es que está el plan de Dios. Dios actúa por su soberanía. Y luego viene lo siguiente, informado por el centurión, dio el cuerpo ¿a quién? A José de Arimatea. Entonces el centurión le dijo, sí, es verdad, vamos. Entonces el cual compró una ¿qué? Una sábana. Interesante. Nadie tenía una sábana para el Señor. Sus apóstoles vieron que iba a morir, sí, pero nadie dijo, bueno, y se muere después con el cuerpo del Señor, no vamos a dejar que las aves vengan y lo hagan carroña, ¿no? Es decir, nadie se preocupó. Señor, yo te amo, yo te sigo, yo te sirvo, pero nadie se preocupó por su cuerpo. Solo este hombre dijo, yo voy por el cuerpo, y compró una sábana. Ahora, la costumbre era que cada vez que muriese alguien, como los judíos lo hacen, prácticamente era un embalsamiento en especies aromáticas y lo cubrían totalmente de blanco. La idea es que el principio judío es que quien muera de blanco es santidad y se va para el cielo. Entonces siempre hay que morir de blanco. Por eso los judíos ortodoxos duermen con ropa interior blanca, caballeros. Sí, es su costumbre. Los ortodoxos, ultraortodoxos duermen con ropa blanca, porque si les sorprende la muerte durmiendo es un sinónimo de santidad y de ir al cielo. Igual sucedía acá, pero no hubo tiempo. ¿Por qué? Recuerde que estamos a vísperas del Shabbat, de la Pascua, ¿ok? El sábado. Entonces ahí está. Y dice, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Es muy interesante que no le preguntó a José, ¿por qué no se acercan a José? Oiga, José, venga, ¿va a ser aquí? No, si no estaban, ¿qué? Siguiendo. Temor, incredulidad.
maldad se llama eso. Entonces vamos a ver el versículo 16 del capítulo 1, bien interesante, dice, cuando pasó el día de reposo, ¿cuál día? El sábado. José de Arimatea recoge el cuerpo del Señor el viernes en la tarde noche, lo pone en el sepulcro porque no hay tiempo de prepararlo, lo pone en el sepulcro y las mujeres. Ya el domingo las mujeres saben que el deber ser es ese, y entonces hay una caminata a la tumba en la mañana, hay una caminata, y uno esperaría que esa caminata hubiesen ido ¿quiénes? Los hombres, claro. Y la Biblia dice que sí, que claro, ahí estaban. No, mire, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir ¿a qué? A ungirle. Y aquí comienza una caminata a la tumba. ¿Y quiénes van? Las mujeres. Si ustedes miran los otros evangelios, dicen que y otras mujeres. Parece que era un combo grande. Las mujeres nunca andan solas. Usted está en un restaurante o algún lado y le dice, ¿vas al baño? Sí, vamos. Un hombre nunca le dice, ¿vamos al baño? No, nunca. Si le dice, pues, su mirada no es muy... Pero las mujeres, ¿por qué? Porque hay ese cariño, esa familiaridad, esa ternura, ese acompañamiento. Entonces todas dijeron, vamos. No lo dice la Biblia, pero muy seguramente les dijeron, oiga, muchachos, vamos a ir a la tumba. ¿Y qué dijeron ellos? Vayan ustedes, si no vuelven es que las mataron. Entonces ya creemos que no debíamos haber ido. Entonces los hombres en su valentía fueron ¿qué? Cobardes, débiles, porque los que deberían ir a la tumba, ¿quiénes eran? Ellos, con las mujeres. Ahora, quien embalsamaba realmente eran las mujeres, hacían ese trabajo, era cierto, pero ¿quiénes estaban al lado? Los hombres, no están. Y eso nos da un primer mensaje. Los hombres que amaban al Señor, no solo Pedro, porque ahí le ponemos la X a Pedro, Pedro lo negó, todos lo negaron. Todos lo negaron. Lo que pasa es que el Señor toma a Pedro para darnos unas lecciones de vida personalizada, porque a veces cuando decimos todos le negaron, sí, todos, pero cuando dice Pedro, ese Pedro soy yo, es mi nombre. Yo tengo que entender y comprender que en la vida de Pedro es mi vida también. ¿Cuánto lleva usted con el Señor? 3 años, pastor, asistiendo. Y cuando llega el momento de defenderlo, de acompañarlo, nos escandalizamos y lo negamos. Y yo tengo que identificarme con Pedro en esto. Pero mire lo que viene, sigamos aquí en esta caminata a la tumba muy temprano de mañana. Ahora era muy temprano, cuando dice muy temprano era muy temprano. Las mujeres les gusta ¿qué? A las 6 de la mañana, ¿quién ora por sus hijos y sus nietos? Las madres. Voy a ser sincero, bueno, yo les gano, yo oro un poquito más temprano todos los días porque arranco para mi trabajo, pero yo tengo un tiempo de oración sobre las 4:30 de la mañana más o menos. Pero fíjense que interesante que las mujeres madrugaron arriba. Yo me imagino a todos allá durmiendo, los caballeros con miedo, con incredulidad, que esa es la palabra que quiero tener en mente, con mucha incredulidad, diciendo no, pues aquí todo se acabó. ¿Recuerdan los discípulos que iban camino de Emaús? ¿Cuál era su pensamiento? Todo se acabó, el maestro murió, volvamos a nuestro trabajo, no, nada que hacer, todo se perdió, fueron 3 años muy lindos, pero nada más. Y esto era el pensamiento también de ellos, de decir todo se acabó y se terminó. Ahora sigamos viendo aquí 3 mujeres trayendo especies aromáticas y viene a hacer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? De sepultureras. Pero esperen, ¿acaso el Señor dijo que resucitaría el tercer día? ¿Acaso las mujeres no escucharon eso? Ahora viene la piedra para las mujeres. Ya les di a los hombres, ahora a las mujeres. ¿Las mujeres escucharon eso del maestro? Sí. Entonces, ¿por qué llevan especies aromáticas? ¿Acaso yo unjo un muerto o a un vivo? A un muerto. ¿Y qué dice la Biblia? Que al tercer día, ¿qué? Resucitaré. Entonces la pregunta es, ¿por qué llevaban especies si él estaba vivo? Interesante, ¿cierto? Porque ellas no iban pensando que lo iban a encontrar vivo, sino muerto. Se llama incredulidad.
El Señor había repetido muchas veces: me es necesario ir a Jerusalén y padecer en mano de mis enemigos y ser crucificado. Pero, ustedes miran, en todos los evangelios está, pero al tercer día, y eso entró por aquí, salió por acá. Entonces estas mujeres van a trabajo de sepultureras. No era el trabajo que tocaba hacer ese día. Ese día tocaba decirle al Señor: Señor, has resucitado. Pero no era su pensamiento, no era su trabajo. Ahora vamos aquí, ellas se preocupaban. Vamos mirando adelante. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Ahí el versículo 2. Y muy de mañana, ya había salido el sol, más o menos 6 de la mañana, porque el trabajo era largo. Pero decían entre sí. Ahora, las mujeres nunca caminan en silencio, ¿cierto? Ellas siempre están charlando. Los caballeros nos montamos a un carro y ¿cómo va todo? Muy bien. Pero las mujeres no. Dice que comentaban entre sí y hacen un comentario muy interesante, teológicamente muy interesante. Mira lo que le dice. Pero se decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del qué? Tenían una gran preocupación por mover la piedra. ¿Quién nos va a mover la piedra? Y esa preocupación simplemente es que la incredulidad, mis queridos hermanos, es el terreno fértil para la preocupación. Si usted no cree en Dios, se preocupa. Si usted no cree en sus promesas, se preocupa. Si usted no cree que Dios le ayudará, usted andará quebrantado, dolido, molido, angustiado y allí en su dolor. Pero cuando usted le cree al Señor, no anda en preocupación. Ahora, ¿la vida trae afanes? Sí, claro, y tenemos que ser diligentes, sí, pero no preocupados, no al extremo de enfermarnos física y emocionalmente y espiritualmente. De tal manera que estas mujeres, esa incredulidad fue el terreno fértil para la preocupación. ¿Quién nos moverá la piedra? Pero, a ver, damas, yo le diría a ella: ¿por qué se preocupa si Jesucristo está vivo? Lo que tienen es que preocuparse más bien de decir: ¿y cómo lo vamos a saludar? O lo abrazamos, o le damos la mano, o le hacemos una media, o hacemos lo de María, nos inclinamos y ponemos nuestros cabellos, ¿sí? Y enjugamos sus pies otra vez y le llevamos más perfume. Las posibilidades eran muchísimas. Cuando veamos al maestro, ¿qué vamos a hacer? ¿Cantamos? ¿Oramos? ¿Le invitamos a comer? ¿Con qué cuerpo estará? ¿Será que veremos sus heridas? ¿Será? Pero ¿cuál era la preocupación? ¿Quieren mover a la piedra? Diría alguna de ellas: traigamos a Pedro y Juan. No, esos perezosos, están durmiendo. Y era una gran preocupación porque iban solo ¿qué? Mujeres. Y una piedra, y tocaba removerla entre hombres. Pero esa preocupación, simplemente que la incredulidad de ellos o de ellas y de todos fue terreno fértil para la preocupación, y tenían esa preocupación. Ahora, la pregunta es: ¿había necesidad de preocuparse? No. ¿Saben por qué? Porque ella no lo sabía, pero adelantémonos un poquito. Ya la piedra había sido removida y ellas venían preocupadas por algo que ya había sido solucionado. Entonces, ¿cómo caminamos nosotros a veces? No, pastor, y esta preocupación, y allí, ya, y resulta que el Señor le dice: pero ya estaba solucionado. ¿Y qué pasa? No lo vemos, porque estamos con la incredulidad. No nos deja ver el poder de Dios, no nos deja ver su cuidado, su amor, su misericordia. La incredulidad es el terreno propicio para la preocupación. Usted no cree en Dios y todo lo ve ¿qué? Oscuro, terrible y acabado. Hay un versículo maravilloso que Pablo nos invita en Filipenses capítulo 4 versículo 6. Miremos, Filipenses capítulo 4 versículo 6. Vayan conmigo. Pablo, entendiendo esto, recuerde que muchas de las ¿alguien visto mi celular? ¿Yo dónde lo dejé? Qué pena, es para el tiempo. Entonces no hay tiempo hoy. Bueno, muy bien, no me preocupo. Filipenses 4 Filipenses capítulo 4 versículo 6. Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Filipos:
Recuerde que la gran mayoría de escritos está escrito para salvos, muy poquito para incrédulos, sobre todo en el Romanos. El libro de Romanos es casi general para los judíos, los gentiles y obviamente también para aquellos que necesitan la salvación. Pero la gran mayoría de cartas está dirigida ¿a quién? A hijitos, a santos. Santos, Pablo escribe, a los santos de la iglesia. Pero mire lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis ¿qué? ¿Qué es nada? Le va a dar sinónimo, todo. Es decir, nada es todo. No se preocupe. Y el arriendo, con qué lo paga, y la comida, y en la universidad, y cómo hago para el agua, y cómo hago para el mercado, y cómo hago para el que me está cobrando la tarjeta en Colpatria. Y cuando me llama 5 veces, y, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me preocupo? Dice, por nada estéis afanosos. Preocupación, recuerde, la incredulidad es el terreno fértil de la ¿qué? Preocupación. Cuando usted no le cree a Dios, que Dios le dice, yo te voy a ¿qué? A proveer. El salmista dice, he nacido, he sido viejo y no he visto ¿qué? Justo ¿qué? Y que su descendencia ¿qué? Mendigue ¿qué? Pan. Eso es una promesa. Pero cuando usted la lee dice, sí, lindo el salmo. Qué lindo, qué inspiración. No, ese salmo es para usted y para mí. Cuando vengan los momentos de angustia y yo vaya vía a conocer al Señor, no me tengo que preocupar quién removerá la piedra, porque Cristo ya que la movió. Por nada estéis afanosos. Y luego dice, sino que sean conocidas ¿qué? Vuestras ¿qué? Peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego con acción de ¿qué? De gracias. ¿Qué nos invita Pablo? Pues que la manera más efectiva es la oración. Todo se lo ponemos a los pies del Señor. Por eso digo que estas mujeres, cuando iban a esta caminata temprano en la mañana, ellas deberían estar no preocupadas por quién mover la piedra, sino decir, si en oración, decir, Señor, tú has movido la piedra, te vamos a ver vivo, tú lo prometiste y lo creemos. Creemos que te vamos a ver resucitado y llegar con fe, una fe certera, y decir, te creemos. Pero ¿iban así el corazón? No, el corazón iba a embalsamar a un muerto. Eso lo llevan acá. Vamos a poner, a ungir al Señor porque vamos a sepultarlo bien a un muerto. Y no habían pensado que Jesucristo había dicho que resucitaría y resucitó. Entonces vamos al versículo siguiente. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que removida la piedra, que era ¿qué? Me encanta la palabra muy, porque no era grande, ¿era qué? Muy grande. Se necesitaría de pronto entre 4 o 5 hombres estilo centurión, hombres fuertes, como eran los soldados romanos, para mover una piedra de ese tamaño. Por eso entonces dicen que cuando llegaron, ¿vieron qué? ¡Wow! Entonces desapareció la preocupación. Lo que más le preocupaba no eran las especies, no era el tiempo, no era nada, sino ¿quién nos moverá qué? Ese obstáculo de incredulidad. Y cuando la encuentran dice, bueno, listo, ahora vamos a hacer nuestro trabajo de sepultureras. Pero resulta que esa era la primera señal de decirles, mire, comiencen a creer. ¿Cómo es que la piedra está removida? Piénsenlo. Bueno, pudieron cruzar muchos pensamientos. Se robaron el cuerpo del Señor, que ese fue un pensamiento, ¿no? O simplemente movieron la piedra a alguien por curioso para saber qué había. Pero no fue así. Mire lo que aparece aquí en los versículos 5 al 7. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Me encanta la palabra joven, porque pues los ángeles siempre consideramos que son muy maduros, digámoslo en ese sentido, pero había un joven, y estaba sentado al lado ¿qué? Derecho. Interesante, ¿no? ¿Dónde se sentaría Jesucristo? ¿De quién? Del Padre. No estaba a la cabecera, no estaba a los pies, no estaba al lado izquierdo, estaba al lado ¿qué? Mensaje teológico. Ahí está, él se sentaría, ahí estaba. Y luego dice,
y cubierto de una larga ropa blanca, y ¿qué? Se espantaron. Incredulidad. Nuevamente les embarga ¿qué? La incredulidad no solamente es el terreno fértil de la preocupación, sino del temor. Entonces no creían que Jesucristo resucitaría, y ven esa aparición angelical, porque no dice que era un joven feo, sucio, mal trajeado, mal hablado, era un ángel. Y ese ángel se apareció de una forma maravillosa, y ellos, en vez de decir: Dios, gracias por tu manifestación, y enviar un ángel para ser un mensajero maravilloso, porque los ángeles son ¿qué? Mensajeros de Dios para una buena nueva. Y entonces estas mujeres, en vez de eso, ¿qué hicieron? Se espantaron. Me imagino que cada una se cogió de una, ¡ay!, gritaban juntas, ¿cierto? Cuando las mujeres se asustan, se abrazan, ¿cierto? Cuando los hombres nos asustamos, corremos. No nos abrazamos. Sí, pero abrazadas. Pero así funcionan las emociones y las respuestas de defensa, ¿cierto? Y estas mujeres se espantaron. Luego viene algo bien interesante, versículo 6, más él les dijo, era un ángel que hablaba, y no lenguas extrañas y angelicales, ni necesitó intérprete. Fue claro, preciso, conciso y directo. Y mire lo que le dice a estas tres mujeres, y les entrega un mensaje, las comisiona. No simplemente les dice: bueno, Jesús ha resucitado, chévere, sino le dice: ustedes venían a hacer un trabajo, sí, ya no lo van a hacer. Venían de sepultureras, ahora se van a ir de evangelistas, de anunciadoras de una buena noticia. Y les cambia el rol y les cambia el trabajo de estas mujeres, diciendo: venimos preocupadas, ¿quién nos moverá la piedra? Venimos en incredulidad y en preocupación. Pero este ángel les cambia el chip y les dice: ya no más, Jesús ha resucitado, y ahora tengo 3 trabajos para ustedes. Miren los trabajos que tiene ahí, versículo 6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¿Qué les dice? La primera, ¿qué dice? Ha resucitado. El primer mensaje es que debían dejar de estar ¿qué? Temerosas. Les dice, mire el versículo claramente: no os ¿qué? Asustéis. Deja a un lado sus temores, porque Cristo está vivo. El primer mensaje que el ángel les da es claro y contundente: no más miedo, no más incredulidad, pies firmes en la fe, pies firmes en lo que Cristo ha dicho, pies firmes en la palabra de Dios. Y ese es el mensaje del ángel. Ya no quiero más lloro, ya no quiero más temores, no correr desesperados sin saber a dónde. No os afanéis por nada, dice el Señor. No os afanéis por nada. Y este ángel les da un primer mensaje y les dice: dejen al lado sus temores. El versículo 7. Bueno, dice: el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. El ángel no simplemente se limita a un anuncio, sino les lleva a una evidencia. ¿Por qué? Porque las mujeres son muy emocionales. No estoy criticando, es que Dios las creó así. Entonces simplemente les dice: Jesús ha resucitado. ¡Ah, no fuimos, Jesús! Dice: espere. Dejen la emoción, bájenla, tranquila, no se me alteren. Vengan, miren, observen, saquen el celular y tómenle en una foto. ¿Por qué? Porque la respuesta, me adelanto un poquito, cuando ellas regresan, ¿qué le dicen los apóstoles? Les creemos. No. Les dicen: ustedes están corridas. Ustedes, esas especies, en vez de echarse al Señor, como que se las inhalaron. ¿Qué pasó aquí? Los apóstoles no salieron, no les creyeron. Pero estas mujeres no solo traen la unción, dicen: vimos, tocamos, tomamos la foto, fuimos testigas. No solo ella, todas entramos, y el ángel nos dijo: miren, aquí era el lugar. ¿Lo encuentran? ¿Lo saben? Ustedes 3 que vieron a José de Arimatea poniendo aquí el cuerpo, ¿es verdad? Sí, nosotros lo vimos. Ahí en el capítulo 15, versículo 40. Estuvimos ahí, ahí estuvo el Señor. Y todas dirían: listo.
De tal manera que el ángel entra en detalles, porque a veces el hombre, y Dios conoce nuestro corazón, Dios tiene que entrar en ¿qué? En detalles para que nuestra incredulidad se vuelva una credulidad absoluta. Porque somos como Tomás. ¿Todos los creyentes somos como Tomás? Sí, muchas veces dice, hasta no ver, hasta que el Señor no haga el milagro, yo no voy a la iglesia. O hasta que el Señor no me haga esto, entonces yo no hago esto, no doy, no hago, no sirvo. ¿Somos qué? Como Tomás. Pero el Señor tiene que llevarnos de esa manera y mostrarnos el lugar. Entonces estas mujeres van al lugar, y el versículo 7 dice, pero id. Entonces viene la primera cosa. Entonces lo primero que tienen que decir es dejar el miedo, no más miedo. Lo segundo que tienen que hacer es decir, miren lo que tenían que decirles, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ¿qué? De vosotros. Lo segundo que tenían que decir es que decirle a los discípulos que Cristo había resucitado. Ese es el mensaje, los tres deberes que tenían que el mensaje les dio. El ángel les da tres deberes. Número 1, dejen el miedo, no más. Cristo ha resucitado, eso es más que suficiente para nuestras vidas. Segundo, debían dar un mensaje ¿a quién? A los discípulos. ¿Cuál? Cristo ha resucitado. Pero el tercer mensaje, asegúrense de decírselo ¿a quién? A Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué no a Juan? ¿Por qué no a Jacob? Porque la noche del viernes ese hombre había quedado ¿qué? Destruido. Y el Señor se llevó eso en su corazón a la tumba en el tiempo que estuvo ahí, ¿sí? En su cuerpo, aunque su espíritu estuvo delante del Padre. Ojo, que él nunca fue a los infiernos ni nada de eso. Él muere y su espíritu ¿qué? Porque el Señor dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor pasó directamente al Padre, por eso vuelve en gloria, ¿cierto? Vuelve con un cuerpo ya transformado. Ahora, lo interesante aquí es que el Señor se lleva en su mente, en su corazón, la escena de Pedro llorando amargamente. Y así como Pedro tuvo una noche oscura y terrible diciendo, el maestro murió y no tengo la oportunidad de pedir perdón, el Señor se llevó diciendo, uy, que pase rápido el tiempo, estoy hablando espiritualmente en poco imaginación, porque mañana tengo que decirle, Pedro, he resucitado. ¿Y eso qué quiere decir para nosotros? Que el Señor nos ama de esa forma personal, individual y por nuestro nombre. La Biblia dice que Él nos llama por nuestro nombre y nos está diciendo, ve, dile a Mari que no se preocupe, que yo estoy con ella. Ve, dile a Fernando que yo estoy con él. Dile a José Luis que yo estoy con él. Dile a Judith, a cualquiera de los hermanos que están acá, yo estoy contigo personalmente, en tu valle de dolor, de oscuro, de dolencia, de lo más profundo, de soledad, de dolor, de enfermedad, de ausencia, y aún más, estoy en todos tus fracasos. Pero Señor, yo te negué, pero estoy contigo. Yo creo, y digo, abro un paréntesis acá, porque el Señor hubiera dicho, dígale a todos los discípulos, pero a Pedro dígale que esta no se la perdono. Que nos vemos en Galilea y allá pues arreglamos cuentas, porque esa no se la paso. ¿Cómo que 3 años y comiendo gratis y yo le pagué los impuestos? Y el hombre lo puse ahí como líder y ahora entonces no, está así, espere, díganle a Pedro que allá afuera nos vemos. Esa no fue la actitud del Señor. ¿Sabe qué había en esas palabras? Vuelve, mire, léalo acá, léalo. Y dice el versículo, pero y decía a los discípulos y a Pedro. Eso significaba ¿qué? Amor, preocupación, interés. El Señor estaba preocupado para que este hombre no tomara una mala decisión. ¿Podía haberlo hecho? Claro. Por supuesto, en esa amargura y dolor de haber traicionado al maestro, ¿pudo haber pensado en quitarse la vida? Es posible que sí. Si Judas lo hizo cuando dice, he entregado sangre inocente, y Judas dice, no, nada que hacer, yo cometí un pecado, y va, y su corazón, y ese Pedro, yo creo que estaría esa noche, Pedro no durmió, Pedro
dolido, llorando. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo resarcir esta situación tan caótica en mi vida? El maestro ya murió, ya no lo voy a volver a ver. Ojo que Pedro pensaba eso. Pedro tenía claro que no iba a volver a ver al maestro, ¿sí sabían? Porque Pedro se les había olvidado, la incredulidad lo llevó a esa gran preocupación y dolor, porque él no pensaba que el maestro resucitaba. Lo había dicho, pero no lo creía. Entonces este hombre estaba destrozado, pero el Señor se levanta y le dice, dígale ¿qué? A Pedro. Entonces estas mujeres, muy lindo, me encanta cómo en el ministerio del Señor usa a las mujeres. Impresionante. Y cada vez que el Señor comenzó su ministerio, siempre le rodeaban sus discípulos y las mujeres. Y las mujeres le servían y le adoraban y le cuidaban y le perfumaban y estaban sirviéndole, pero siempre que escuchando la palabra, creciendo, recibiendo de él. Y hasta este momento las mujeres son comisionadas para llevar un mensaje poderosísimo: Cristo vive. Las mujeres deben enseñar la palabra de Dios, claro, no ejercer autoridad, que eso es otro cuento, pero deben enseñar la palabra, deben predicar el evangelio, deben predicar al Cristo vivo, claro que sí. Estas mujeres fueron comisionadas de esta manera. 3 deberes: quitar el temor de su vida, decirle a los discípulos, pero vayan y busquen ¿a quién? A Pedro. Entonces yo me imagino esas 10, 12 mujeres. Pedro, esperen, de a una. Pedro, Jesús resucitó, te lo mandaron a decir a ti. Y nosotros ya se lo dijimos, es que estamos hablando con Pedro. ¿Se imagina la interlocución que había entre estas mujeres y Pedro, diciéndole: Pedro, pero es verdad? Y María le decía: Pedro, Jesús te mandó a decir que a ti, que Jesús ha resucitado. Fue un mensaje que directo, personal, y escúchemelo bien, de ánimo. Porque Pedro dijo: ¿verdad? Entonces lo primero que Pedro tuvo que haber pasado en su pensamiento, ¿cuál sería? ¿Qué diría en su corazón? Voy a ir a pedirle ¿qué? Perdón. Era la gran oportunidad. Pedro, yo creo que resucitó espiritualmente y emocionalmente en ese sentido. Amén. Está bien. De esa manera, perdón, yo tomo aquí. Vayan y deben decírselo a Pedro. Vamos a descubrir, y solo va a ser la pequeña introducción, ¿por qué a Pedro? ¿Por qué había necesidad de que Pedro supiera esto? Y vamos a ir al capítulo 14. Capítulo 14, solo como preámbulo, el primer punto. Pedro necesitaba saberlo porque necesitaba saber que no había sido olvidado. Por eso las mujeres van y le dicen: Pedro, Cristo resucitó. Y Pedro de primera mano necesitaba saber que Cristo no lo había olvidado. Número 1, ese es el número 1. Pedro necesitaba saber que no había sido ¿qué? Olvidado. Si usted va a Marcos capítulo 14, desde el versículo 22 al 72, el Señor Jesucristo, no lo vamos a leer, pero si usted lo mira, Jesús hace una preparación exquisita a los apóstoles, y primero del versículo 22 al 25 les habla de su crucifixión. Cristo les va hablando de una crucifixión. Del versículo 27, vayan ahí al versículo 27 de Marcos capítulo 14, 27, les habla también acerca de la persecución. Y mira lo que dice ahí: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré el pastor y las ovejas serán ¿qué? Dispersadas. Entonces todos se iban a escandalizar. Si usted ve el versículo 50, vayan al versículo 50, entonces todos los discípulos, dejándole ¿qué? Huyeron. Todos, ninguno quedó. Si usted mira un poquito más adelante, las únicas que quedaron, ¿quiénes fueron? Las mujeres, a la distancia mirando. Entonces vemos cómo el Señor habla de su crucifixión, habla de la persecución y habla de su resurrección. Mira el versículo 28 de Marcos capítulo 14, y dice así: pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros. ¿A dónde? Ajá. Si ustedes ven acá, el versículo 26 al 30 es cuando el Señor anuncia la negación de Pedro.
Pero dentro de esa negación de Pedro inserta que yo voy a resucitar. Y a todos se les olvidó eso. Pedro dijo, bueno, hay una sentencia conmigo, está bien, pero de esta manera el Señor los prepara diciéndoles, va a haber esto, va a haber persecución, pero yo voy a resucitar. Recuerden, yo voy a resucitar. Pero las mujeres tenían una preocupación, ¿cierto? ¿Quién nos moverá la piedra? Pedro estaba destrozado, ya no había oportunidad. Pero cuando el Señor le dice, dígale a Pedro, le está diciendo, Pedro, yo no te he olvidado. Qué lindo, ¿cierto? Qué bueno cuando tenemos a un Jesús de esa magnitud en nuestras vidas. Señor, te he traicionado, te he dejado, te he abandonado, he pecado, he fracasado, pero el Señor dice, no te he olvidado. Entonces, versículos 29 al 32, ustedes pueden verlos ahí. El Señor prometió, o Pedro promete, no escandalizarse. Ustedes miran ahí del versículo 29 al 32 de Marcos capítulo 14. Pedro le dice, yo no lo voy a hacer, Señor. Versículo 31, mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían que, fueron palabras de tipo muy emocional, promesas de afán, promesas no realmente cumplidas y simplemente motivadas, simplemente por un tiempo de emoción. Y aquí el Señor les dice, pero ustedes se van a escandalizar. Versículo 32. 29 al 32, perdón, aquí. Vinieron pues a un lugar, se me fue el versículo. Así, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, dice que yo no. La palabra escandalizar significa abandonar, ese es el sinónimo que tiene, abandonar o desconfiar de él. Dice, yo no voy a desconfiar de ti, yo no te voy a abandonar. Y dice Pedro acá, yo prometo no escandalizar, pero el Señor dice, Pedro, tú vas a negarme. Versículos 53 al 72, Pedro rompe su promesa. Entonces vemos en todos esos versículos cómo el Señor lleva el escenario a Pedro y simplemente le dice, yo lo había profetizado, Satanás ha pedido para zarandearte, a probar tu fe, pero yo estoy orando por ti, para que tu fe no falle. Pero falló, sí, fracasó. Y luego dice el versículo 28, y lo que Pedro necesitaba saber exquisitamente del Señor es que el Señor lo seguía amando. Porque el versículo 28, si ustedes miran ahí al final del versículo del capítulo 14, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. ¿Qué significa eso? El Señor dice, yo voy a estar contigo, Pedro. Ten fe, mantente firme, yo voy a estar contigo delante de ti, no te preocupes, te voy a guiar. Y lo más interesante aquí es que Pedro necesitaba saber que el Señor lo amaba y no lo había olvidado. Por eso esas palabras, vaya y le dicen a Pedro. Ahora, ¿el fracaso constituye, o todo fracaso constituye un fracaso de por vida en la vida? No. Primera lección que aprendemos acá. Pedro fracasó, usted fracasa, yo fracaso, usted peca, yo peco, claro que sí, pero significa que un fracaso es de por vida, que somos descalificados de la familia, que somos descalificados de la iglesia, que ya no tenemos ninguna oportunidad. No, las palabras del Señor cuando le dice al ángel, vaya y se lo dice a Pedro, le está diciendo, Pedro, yo no te he olvidado, no te he descalificado, yo te amo, yo te amo. Y dice acá, vayan conmigo por favor al Salmo 147:3. Mira lo que dice el salmista en relación a esto. El amor de Dios alcanza nuestros fracasos. El amor de Dios alcanza nuestros fracasos. Salmo 147, si usted no lo tiene en su Biblia, se lo regalo. Y el salmista, que es experto en dolores, Salmo 103, dice, Él sana ¿a quién? De corazón y venda ¿qué? Sus heridas. Eso es lo que hizo el Señor con Pedro y le dijo, yo no te he olvidado, estoy listo y dispuesto a curar tus heridas, a sanar tu corazón quebrantado.
yo te sigo amando. Y ese es el amor de Dios que alcanza a cualquier persona que haya fracasado. Pastor, yo he fracasado en mi vida espiritual muchas veces. Comienzo un ministerio y lo dejo a mitad de camino. Comienzo a orar con las damas y caballeros y al tercer la vez ya no volví. Voy a la iglesia y voy simplemente cuando, pasa algo especial. Y voy como dice, del tumbo al tambo en mi vida espiritual. Pastor, ¿qué hago? Entregué su vida al Señor. Permita que el Señor le diga, no te he olvidado, te amo, pero ven y déjame que yo te guíe, porque el Señor dice, yo iré delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. El Señor le dijo, yo resucito, pero sígame. Yo voy adelante, pero tienes que seguirme, tienes que estar dispuesto, que yo te amo, no te he olvidado y ningún fracaso es de por vida, pero te estoy diciendo que solo el amor de Dios alcanza al que está fracasado. Es su amor y su gracia. Yo quiero llevarlos a Primera de Pedro, capítulo 5. Perdón, Romanos 5:8, perdónenme, ese no es. Romanos 5:8. Romanos 5:8, sé que es un versículo que ustedes conocen perfectamente. Amén. Y dice así: porque sabemos que es el amor de Dios que nos alcanza, su cruz y su resurrección nos garantiza ese amor. ¿Cómo sé que en mis fracasos Dios no me ha olvidado? Porque su amor sobrepasa cualquier situación de nuestras vidas. Romanos 5:8, yo sé que muchos lo saben, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque aún siendo ¿qué? Pecadores y fracasados y abandonando y negando al Señor, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Eso se llama amor. Dios no nos ha olvidado en nuestros pecados y en nuestros fracasos. Dios está presente. Dios nos manda a decir hoy como a Pedro, díganle a Pedro que yo he resucitado y que yo no me he olvidado de él, que yo lo amo profundamente, que no vaya a tomar otra decisión mala en su vida, que no abandone el ministerio, que no tenga más temor, que no se esconda más, que venga al frente para abrazarlo. ¿Sabe que lo primero que hace el Señor es extender sus brazos? Yo no sé si ustedes recuerdan perfectamente la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo se acerca, el padre está así, o está de pronto, ¿cómo se la cobro? O pensando, ya sé lo que le voy a decir. Este Padre, que es reflejo del Padre Celestial, ese Padre, en su amor, le dice a su hijo, yo no te he olvidado y te amo. Y no tuvo que decir nada, solamente dice la Escritura que él, ¿qué? Lo abrazó y lo besó. Y uno dice, pero ese lujo de hijo que todo lo acabó y se gastó y se cometió en 1000 pecados, merece un castigo, pastor, una disciplina. Dios no piensa como nosotros, porque Dios es ¿qué? Amor. Y Él nos amó con amor eterno. Y aunque usted esté en el fracaso más grande de su vida, está diciéndole hoy, dígale a Pedro, dígale a Juan, dígale a Marcos, yo no te he olvidado, yo te amo todavía. Dice el versículo en Santiago 4:17, vayan conmigo. Para cerrar esta mañana, el amor de Dios nos alcanza y la cruz y su resurrección es garantía de su amor. Qué lindo cuando podemos encontrar esto en Jesús. Yo no sé si usted ha fracasado en la vida, pero muchas veces cuando hemos fracasado, lo primero es que somos ¿qué? Juzgados, o rechazados, o separados, o tal vez criticados, ¿cierto? Pero cuando fracasamos, Dios nos alcanza con su amor y su misericordia. Lo primero que tenía que saber Pedro es, dígale a Pedro que yo no le he olvidado. Es muy lindo el acto de humildad y de amor del Señor. Vuelvo y repito, el Señor pudo haber hecho
vaya y dígale a todos. Y a Pedro, ¿cuál Pedro? ¿Eso es historia? No. El Señor no actuó de esa manera. ¿Pudo hacerlo? Dios encarnado, soberano, pudo haber tomado la decisión y nadie la critica porque es su soberanía, pero Él solo actuó ¿por qué? Por amor y por amor. Si usted esta mañana ha fracasado en su vida, no piense que ese fracaso durará toda la vida. Cristo le ama y nunca le ha olvidado y quiere restaurarle. Mire lo que dice Santiago para terminar esta mañana. Santiago capítulo 4. Perdón, primera de Juan. Voy a ponerme gafas para cerca ahora. Primera de Juan, discúlpeme. Primera de Juan capítulo 4. Versículos, vamos, del 9 al 10. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros y para con Pedro, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos ¿quién? Por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, por naturaleza somos ¿qué? Hijos de ira, muertos en nuestros delitos y pecados, depravados por naturaleza, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor. Y qué bueno que tenemos un Dios de ese amor, de ese tamaño y de esa profundidad y de esa altura. Hoy Pedro necesitaba saber que no había sido olvidado. Hoy usted necesita saber que Dios le sigue amando. Deje que Dios extienda sus brazos y que le acoja y le abrace. No sea rebelde, no sea autónomo, o no sea, diría yo, orgulloso. No te necesito, yo puedo seguir mi camino. Permita que el Maestro le abrace y le diga: te amo. Amado Padre, gracias Señor damos esta mañana. Permítenos seguir descubriendo en tu palabra lo que hay en tu corazón. Señor, gracias porque no nos has olvidado que tu amor, Señor, se manifestó allí en la cruz y en tu resurrección. Y es tu gracia la que nos ha puesto, no en el olvido, sino en la presencia del Padre. Gracias, Señor, te doy porque no me has olvidado y no me dejaste mis delitos y pecados, sino me trajiste a una gracia maravillosa de la salvación. Pero hoy, Señor, he caminado contigo y también he fracasado. He sido débil en mi fe, te he negado, me he escandalizado de ti. No he crecido espiritualmente, no he madurado. Tu palabra me es ajena muchas veces. La oración me cuesta. Me escandalizo y te niego muchas veces. Señor, perdóname. Límpiame de esa maldad y hazme más blanco que la nieve. No me olvides, Señor. Necesito de tu amor y tu gracia en mi vida y la tomo en esta mañana. Gracias, Señor, porque no me has olvidado y me llamas por mi nombre. Gracias, Señor, porque me amas de una manera tan maravillosa y mis fracasos los tomas como la gran oportunidad de expresar tu amor hacia mi vida. Permíteme, Señor, ser grato a ese amor y corresponder a esa gracia tuya. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice, Señor, esta semana a cada hermano que está esta mañana aquí conmigo, cada chico en su colegio, en su universidad. Bendícelos, dales sabiduría, inteligencia. Bendice a las damas, caballeros en sus trabajos, las familias que sean fortalecidas y animadas en tu palabra, Señor. Agradecemos esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.